Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Presidente honorario de SAPEM, el doctor Mario Bruno. Presidente electo, el licenciado Mariano Shein. Vicepresidente, la doctora Matilde Israel. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 99. Bueno, hoy por ahora tenemos como invitado a un periodista médico que me ha cubierto cuando yo no pude venir, el doctor Edgardo Pianigiani, y después están en camino otras médicas y una licenciada en kinesiología. Hoy es un programa gineco-obstétrico, toco-ginecológico, vamos a decir que es toco-ginecología y salud hoy, porque es la semana del parto respetado y estábamos hablando últimamente de embarazo ectópico, así que bueno, lo convocamos a Edgardo, que de esto sabe mucho porque es tocoginecólogo y además está especializado en ultrasonografía, ¿no? En ecografía. Exactamente. Que es muy importante para este diagnóstico. Buenas noches, Guillermo. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias, es un placer estar participando siempre en Periodismo y Salud, difundiendo estas noticias y estas cosas para justamente preservar la salud, en este caso reproductiva, la salud de la mujer, con los temas que vamos a tratar hoy. Bien, bueno, así que va a ser un programa de toco-ginecología, así que un poquito más específico, esta vez no tan amplio, pero bueno, con diversos temas interesantes, así que para guardar va a ser, esperemos que sí. Voy a pedir la foto para agradecerle a las chicas que están del otro lado, en la pecera. Creo que hay foto nueva ahí con el premio, con Mile y Flor, operadora y productora respectivamente, son parte del programa, así que son merecedoras del premio, por eso están en la foto con el mismo, con el trofeo. Bueno, y teníamos también un flyer porque la Asociación de Anestesia y Analgesia y Resucitación de Buenos Aires va a dar otra vez un curso de RCP gratuito el sábado 7 de junio, esto es de las 10 a las 17:45, van haciendo tramos de 45 minutos en donde pasan creo que de 20 personas hacia RCP, tienen muñecos. Tenemos un video del año pasado que en un próximo programa se los voy a mostrar y bueno, la forma de inscribirse. Ahí dice, bueno, quienes puedan después ver el programa para escanear el QR, tienen el QR y si no, por el mail que es científica@anestesiologo.org o en Aranguren 1337 en Caballito el día en que se hace el curso el sábado 7 de junio. Esas son las tres formas de poder hacerlo. Y hace muy poquito, el 30 de abril, nos dieron un premio, queremos refrescar ese momento y después sí vamos al programa en sí. A ver este video. Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. El ganador de este primer puesto es Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, desarrollado por Guillermo Víctor Moschino, que acerca información de calidad clara y actualizada, contribuyendo a que la comunidad tome mejores decisiones para el cuidado de su salud. Invitamos a Laura Cordero y a Andrea Perrot a entregar el premio y a Guillermo Víctor Moschino a recibirlo. Tiene como objetivo llevar información de calidad, actualizada y confiable sobre la salud de la población, proporcionando herramientas para tomar decisiones informadas en el cuidado de la salud. Aplausazos para el primer muchas gracias. Para cerrar la entrega de premios, video.
En un mundo donde la información se multiplica, pero la verdad se diluye, hay quienes asumen la responsabilidad de comunicar con rigor y humanidad. La salud no solo se cuida en consultorios y hospitales, sino también a través de la educación y la información clara y accesible. Desde mi rol como conductor y coproductor de este ciclo radial, Periodismo y Salud, he notado que cada emisión es una herramienta para mejorar vidas. Cada palabra tiene un propósito, darle a la comunidad el conocimiento necesario para tomar mejores decisiones sobre su bienestar. Ese es el objetivo principal. Porque comunicar sobre salud no es solo compartir datos, es generar conciencia y salvar vidas. Bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Son anestesiólogas, pero tienen una mirada integral. Fusionaron tratamiento del dolor con medicina tradicional china. Tenemos el contacto con el doctor Alejandro Silvestrini, el ganador del premio Héctor Bergier, Soledad Avendaño, periodista médica recibida en la SAPEM. Nuestro impacto no se mide solo en la audiencia, que por cierto está creciendo, sino también en cada conducta que toman nuestros oyentes, cada vez que van a tiempo a un consultorio. Y también por el reconocimiento de la comunidad médica. Profesionales de la salud encontraron nuevas maneras de conectar con sus pacientes, logrando una comunicación más cercana y efectiva. Cada historia, cada testimonio me confirman que el camino elegido es el correcto. El informar bien en salud salva vidas y este premio afectivo y efectivo viene a confirmar que estamos por el camino correcto. Comunicar con responsabilidad es cuidar con compromiso. Muy bien, quería compartir con ustedes ese momento del premio. Es muy reciente, esto fue del 30 de abril por el ciclo 2024. Mientras tanto llegaron las otras invitadas. Decía, hoy no es periodismo y salud, sino que va a ser tocoginecología y salud o algo por el estilo, porque todos están trabajando. Bueno, y yo hago obstetricia crítica, así que también nos sumamos todos para hablar de gineco y de obstetricia. Bueno, les recuerdo, aparte de Edgardo Pianigeni están Paula Friedman, Natalia Garbagnati, ellas ambas tocoginecóloga, y la licenciada en kinesiología Romina Di Constanzo. Después las presento con sus títulos un poquito más amplios. Bueno, y vamos a hablar de embarazo ectópico con Edgardo Pianigeni. Pueden colaborar también las doctoras y licenciadas porque saben de esto también. Bueno, Edgardo, contanos qué es un embarazo ectópico. Bueno, el tema de embarazo ectópico, como veníamos charlando en estos últimos programas, estuvo bastante en boga últimamente, a raíz que la cantante María Becerra compartió con los medios de este segundo episodio de embarazo ectópico, que puso en riesgo su vida, no solamente su salud. Entonces, justamente porque ella lo compartió y por la difusión que tuvo, comenzó a hablarse mucho de embarazo ectópico. Tenemos eso como disparador, ¿no? Claro. Que un famoso cuenta de una patología y la sociedad se interesa, dice, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el embarazo ectópico? ¿Y de qué se trata? Y el embarazo ectópico, que ocurre aproximadamente 1 de cada 100 embarazos, aproximadamente 1 cada 100, 150, es un embarazo que ocurre, que se implanta fuera del lugar donde tiene que implantarse, que es dentro de la cavidad uterina. Teníamos algunas imágenes para irnos apoyando un poquito e ir entendiendo. Ahí está. A la izquierda de la pantalla tenemos lo que ocurre en el embarazo normal. El óvulo es eliminado por el ovario, lo capta ese dedo de guante, que es la trompa de Falopio. Allí se encuentra con el espermatozoide y aproximadamente en el día séptimo entra en la cavidad uterina y se implanta en el endometrio y allí comienza a desarrollar. ¿Por qué tiene que ser así tan cronometrado? Porque en el día séptimo el embrión ya tiene la estructura que se llama trofoblasto, que es la que se implanta. Son como unas raíces que se agarran, y cuando le llegó el día séptimo se agarra donde está.
Quiere decir que si ese camino desde la parte exterior de la trompa, que es como una suerte de aspiradora que tomó el óvulo y se encontró allí con el espermatozoide y lo tiene que hacer descender hasta la cavidad del útero, no ocurre, donde está se implanta. O sea, es una cuestión de velocidad también. Sí. Necesita llegar al séptimo día al lugar adecuado. Al lugar adecuado, que es la cavidad uterina. Bien. Por eso a la derecha están todos los lugares donde se puede implantar en forma anómala. El 95% de los casos es en la trompa, es por un enlentecimiento en esta velocidad de transporte. Claro. La trompa tiene una suerte de cilias, de pelitos que van transportando, Sí. y que por alguna razón, generalmente cuando hay enfermedades infecciosas o hay alguna otra cuestión cicatrizal de periodos de enfermedades previas, Claro. queda retenido y allí se implanta en un tejido donde no tiene la capacidad de nutrirlo y de que desarrolle un embarazo normal. Quiere decir que el 95% de los casos ocurre ahí, en la trompa de Falopio, por haberse detenido allí y ahí comienza a desarrollar. 1 o 2% de los casos son lugares más anómalos, más raros, es mucho más abajo, en el cuello del útero, Sí. es el embarazo cervical, o ya incluso en el mismo ovario se queda retenido antes de ir a la trompa, o en la cavidad abdominal, en la parte del epiplón, que es un tejido adiposo que une las distintas partes del intestino. O sea, una conclusión que saco de esto, si se implanta en el ovario o por fuera del útero, quiere decir que los espermatozoides y los óvulos caen, Exacto, sí. a veces caen afuera. Se digamos, encuentran en el sí, tercio externo de la trompa. Mirá. Y de ahí caen a un lugar incorrecto. O muchas veces el embarazo se implanta en la trompa, de allí se desprende, cae al peritoneo y se reimplanta en otro O lugar. sea, la fecundación ocurre donde tiene que ocurrir, pero después cae. Cae y se reimplanta. Pero lo más común es que quede en la trompa. Ahí tenemos otro de los esquemas. Ahí es donde generalmente queda, en la parte media de la trompa, un tejido que no lo puede sostener, contener, y entonces ese tejido trofoblástico del embarazo va comiendo, degradando, hasta que termina perforando la trompa y generando el gran problema que ocurre y que genera el embarazo ectópico, que es una gran lesión sobre la salud reproductiva de la mujer, Claro. pero además amenaza con su vida, porque rompe vasos sanguíneos y genera una hemorragia interna, Claro. a veces muy importante. Claro, sí. Entonces, O sea, el principal, un shock hipovolémico. un shock Un shock hipovolémico. Sí, La sí. principal causa, una de las principales causas, es haber tenido un embarazo ectópico previo, predispone a un embarazo ectópico posterior. Como factor de riesgo, claro. Como Si factor de pensamos riesgo. en esto de la velocidad y de las cicatrices y qué sé yo, capaz que tiene la cicatriz. ¿No la pierde la trompa? O sea, se puede llegar a... Bueno, dentro de los tratamientos hay distintos tipos de tratamientos. Ajá. Vamos primero al diagnóstico y después pasamos Dale, al tratamiento. dale. Tiene primero lo de todo embarazo, el atraso menstrual, el test positivo, hasta ahí es un embarazo, pero empiezan a aparecer otras cosas. Pérdidas sanguíneas por genitales externos, es decir, metrorragia, que no es muy importante, es una metrorragia escasa, pero persistente, y dolor abdominal, claro. dolor abdominopelviano del lado generalmente donde está inserto. Y eso es lo que genera el motivo de consulta. Todo va a ser diferente según en el momento en el que se diagnostica. Para esto ahí nos ayuda la ecografía, Claro. donde tenemos un test positivo, el atraso, hacemos la ecografía y resulta que dentro del útero no hay nada. Y ahí empezamos a buscar dónde está el embarazo. Claro, tiene la gonadotrofina positiva. En aumento, en aumento. pero un aumento que no es el normal, un aumento que no duplica cada 48 horas, sino que va más lento, Va y más lento, con mirá. valores, valores importantes, pero por debajo de lo del De lo que embarazo debiera. normal, que lo que debiera, y Bien. va duplicando como con un ritmo menor. Entonces empezamos a buscar el embarazo, generalmente lo encontramos cerca de la trompa. En la semana 8 del embarazo es donde vienen las complicaciones. Claro. Generalmente entre la semana 8 y 10 es donde el embarazo se rompe. Pero a veces se genera la situación de embarazo de localización desconocida. Es decir, no está en el útero, no está en la trompa, no se sabe dónde está el embarazo, y la subunidad beta sigue aumentando y hay que buscar a dónde está. Y pueden ser estos casos de embarazo abdominal. Abdominal. Donde la inserción está en el epiplón.
Y el tratamiento entonces va a estar de acuerdo a cuando se lo descubre, porque si es muy chiquitito, se empieza con un tratamiento médico, que puede ser metotrexate, por ejemplo, para intentar desecarlo, para intentar que se absorba, pero si ya la evolución es muy grande, y sobre todo aquellos embarazos que están muy cercanos al útero, cercanos a la irrigación importante del útero, cercanos a la arteria uterina, que es la arteria principal, entonces esos son los que sangran mucho, y ahí entonces el tratamiento va a tener que ser quirúrgico a través de una laparoscopía o de una laparotomía, dependiendo de lo que haya, lo que se pueda, lo que se disponga, y o se puede limpiar la trompa haciendo una salpingostomía, se corta la trompa y se la limpia, o si no, realmente si está muy deteriorada o realmente ya estalló directamente y está con un shock hipovolémico, con un hemoperitoneo importante, hay que hacer una salpingectomía, sacar la trompa directamente. Ahí prima la vida de la paciente que su futuro obstétrico. El viejo axioma médico: primero salvar la vida, luego salvar al órgano, y por último, en lo posible, salvar la función. Bien. Y salvar al bebé, me preguntaban el otro día justamente. Bueno, ¿se puede o no se puede? Hay embarazos ectópicos que han llegado a término, pero los abdominales, los que están insertos en el epiplón, han llegado a término. No los embarazos tubarios, son igual de todos modos raros. Son rarísimos, sí, pero no sabía que llegaban a término. Pero hay descriptos en la literatura raros casos donde han llegado a término los que estaban se en el epiplón. Por supuesto, luego también con complicaciones quirúrgicas, porque se lesiona el intestino, la vasculatura, bueno, es importante. Pero no, de salvar el concepto de poder salvar al bebé y reimplantarlo en otro lado, no se puede. Lo que sí ocurre es el embarazo heterotópico, donde hay un embarazo ortotópico, es decir, inserto normalmente dentro del útero, en coexistencia con un embarazo ectópico. Se opera el embarazo ectópico y puede llegar a seguir el embarazo ortotópico. Bien. ¿Y hay algún riesgo para el otro? El riesgo es que esa hemorragia producto del embarazo ectópico lesione la implantación del embarazo ortotópico. Es decir, hay una alta tasa de pérdida también. Pero también y debe ser difícil de diagnosticar, porque vos tenés la gonotrofina alta, se viene duplicando porque hay uno que está más. Exactamente. Y ves que hay un embrión y no buscas o lo buscan igual, vos que haces ecografía. Y el diagnóstico es ecográfico, porque generalmente cuando hacemos ecografía miramos no solamente dentro del útero, sino que hacemos un recorrido más amplio. Hay que sospecharlo entonces. Bueno, así se lo llama el embarazo ectópico, es el gran simulador de la ginecología. Si no se sospecha, no se diagnostica. Bien. Para poder diagnosticar el embarazo ectópico, la primera cosa que llama la atención en la ecografía es que está positivo, atraso, todo, pero no hay nada dentro del útero. Eso ahí es más fácil. Pero siempre miramos los dos ovarios por si hay patología ovárica, miramos el contorno externo del útero por si hay otra patología uterina, como pueden ser los fibromas, los leiomiomas, o quistes de ovarios grandes, por ejemplo, coexistentes con el embarazo, o hasta incluso carcinomas de ovario en coexistencia con el embarazo. Entonces, en esa cosa que vamos a buscar los anexos, a veces uno encuentra el embarazo ectópico junto con un ortotópico, que también es una situación rara, digamos. La más común es la de un embarazo ectópico tubario, que entre la semana 8 y 10 empieza a dar síntomas ya de dolor y que se rompe y genera este cuadro hemorrágico en lo general. Y si se lo descubre antes, entonces es posible hacer algo antes de operar con la parte médica. Bien, y si tenemos los dos embarazos, pero son chiquitos todavía, ¿se puede hacer metotrexate o no, porque también afecta al que está bien implantado? Es más difícil, ¿no? Es un dilema ético, es más difícil. Pero lo que hay que primar es la vida de la paciente, porque si no se hace nada, ese embarazo va a llegar el ectópico. No, pero tal vez quirúrgico y no. Bueno, sí, y no. Hay que evaluar cada caso, ¿no? Por supuesto. Hay que evaluar el caso del riesgo de rotura y de hemorragia cataclísmica. Claro. Eso o sea que en cuanto uno tiene el diagnóstico, tiene que
obviamente empezar el tratamiento. Empezar el tratamiento porque uno sabe que el destino del embarazo ectópico tubario es la rotura con la hemorragia y con en general suele ser quirúrgico, ¿no? En general es quirúrgico. Porque para cuando se consulta, me imagino, sí, debe ser porque ya da algún síntoma. Sí, en general claro, es quirúrgico, con más o menos grados de cirugía, ¿no? Claro. Más o menos conservadora la cirugía, pero quirúrgico al fin. Haciendo un poquito de historia, los primeros que describen el embarazo ectópico es la medicina árabe. Abul Qasis es quien la describió en el siglo X. Siglo X, sí. Contemporáneo de Avicena. Exactamente, y tardó 900 años hasta que comienza la cirugía en 1880, fines del siglo XIX, donde empieza la cirugía a disminuir justamente la mortalidad y a cumplir este primer paso, que es salvar la vida de la paciente primero, antes que nada. Y ahí esa mortalidad, que estaba en un 70-90%, empieza a bajar a las cifras actuales, que es una de cada 1000 embarazos ectópicos. Bueno. Así que generalmente en este momento... Diagnosticado y tratado a tiempo no debería causar mortalidad. No, claro. Pero bueno, lógico, con acceso, no siempre, ese es el tema, con no siempre se accede a la salud, y ahí empezamos a hablar un poquito del tema del día de hoy, que son los derechos sobre la salud de la mujer. En este caso son los derechos de la salud sexual y reproductiva. Donde está el acceso a la consulta, a la asistencia y al tratamiento adecuado de cada una de las situaciones, ¿no? Porque ahora sí, hablando a prevenir las causas del embarazo ectópico, está en gran medida las infecciones de transmisión sexual, las otras infecciones tubarias, y eso tiene que ver con la posibilidad del acceso a un control ginecológico anual, y la posibilidad de consulta, más allá que después esté la disponibilidad de llegar al centro donde se pueda dar asistencia, en caso ya extremo, ¿no? Sí. Pero por eso tenemos que tratar de ir yendo hacia atrás y decir que el embarazo ectópico es, ya salvada la vida de la paciente, queda una lesión importante en la salud reproductiva. Claro. Para no llegar a eso, y sabiendo que tenemos riesgo de un segundo ectópico, yendo más para atrás, todo empieza con un buen control y el acceso a que la paciente pueda consultar y tener el tratamiento. Y que haga un embarazo asesorado, ¿no? Vaya con la doctora Friedman o Garbanietti, que hacen embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Claro, así controlado. ¿Se pueden volver a embarazar? Sí, pero claro, es recomendable que sea monitorizado y seguido desde el día 1. Exactamente. Así que, claro. Bueno, les recuerdo a los oyentes, estamos hablando con el doctor Edgardo Pianigeni, matrícula nacional 82.073. No dije sus títulos, pero bueno, es docente adscrito de la UBA, médico especializado en tocoginecología y ultrasonografía, director académico de la ASAEU, la Sociedad Argentina de Ecografía y ultrasonografía. Y ultrasonografía, ahí está. Y además periodista médico, colega. Así que bueno, nos vamos a una tanda, así nos queda tiempo para los otros 2 bloques con las doctoras Garbanietti, Friedman y Di Constanzo. Vamos a la tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos.
Odontología Bruno Salud. Odontología Bruno Salud. Una mirada diferente de la profesión. Centro privado integral del niño y del adulto. Todas las especialidades dentales, más estomatología y homeopatía. Hacia una odontología mínimamente invasiva. Turnos inmediatos. Atención personalizada. www.brunosalud.com.ar. Cuenca 2423, Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Turnos, WhatsApp 11 60 35 9448. centrolaprida@gmail.com. Instagram @carlosmariabruno. Dr. Carlos María Bruno, odontólogo y periodista especializado en salud. Sport Club Congreso, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Actividades para toda la familia. Natación, musculación y clases de fitness. Entrenamiento funcional, yoga, escuelas deportivas para niños. Un equipo de profesores especializados para asesorarte en tu entrenamiento. Bartolomé Mitre, entre Rodríguez Peña y Montevideo. WhatsApp 11 34 21 72 17. Dirección Bartolomé Mitre 1625. Instagram @sportclub.congreso. Continuamos en Periodismo y Salud, del ciclo radial de la primera Sociedad de Periodismo Médico del mundo. Bueno, vamos a hablar ahora con Paula Friedman y con Natalia Garbagnati. Son ambas tocoginecólogas. Paula es directora del Centro Médico MF, también médica del Sanatorio Modelo de Quilmes, igual que Natalia, ¿no? También tocoginecóloga. Y vamos a hablar de la Semana del Parto Respetado o Humanizado y contra la violencia obstétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Paula, contame, ¿de qué se trata esta semana? Bueno, estamos justo todavía, ¿no? Estamos en la semana. Sí, esta semana. En realidad, está la ley 29.529, que es la ley del parto humanizado, y bueno, tiene que ver con la atención de la mujer embarazada, de los controles, tienen... El parto respetado un poco lo que vino es a garantizar los derechos de la paciente gestante, claro, del recién nacido, de la familia, sobre todo el proceso y de la familia, claro, el proceso de parto, trabajo de parto y puerperio. O sea, todas las instancias desde el embarazo hasta que finaliza el puerperio. Así es. Y lo viene a garantizar, en realidad no es que no tuvieran derecho, pero hay una ley ahora que... No, hay una ley que en realidad lo que rige, el parto humanizado es con que se le dé la información a la embarazada de cómo son los controles del embarazo, de cómo va a ser el trabajo de parto y cómo va a ser la asistencia tanto del personal como del acompañamiento que va a tener la paciente en el momento del parto, que es un momento sumamente importante. Seguro. Para toda la familia. Pero digo, antes no se hacía, o algunos y otros no, y ahora como que es una exigencia, como esto tiene que ser así. No, en realidad debería ser así. Yo supongo que antes se hacía, pero ahora salió esta ley en donde muchas pacientes vienen con esta ley diciendo, hay que cumplir esto a rajatabla. Tal que cual. En realidad muchas veces, normalmente nosotros lo hacemos. Yo creo, que sale, por eso natural, no me gusta hablar de violencia obstétrica, me suena muy chocante, no se me ocurre un obstetra siendo violento. Claro, hay que digo que no haya habido casos, que no sé si interpretarlos como violencia, pero que tal vez no hayan contemplado la opinión de la paciente. Ese es el tema, que ahora se respeta mucho la opinión del paciente y yo creo que está bien. Está bien, sí. Mira, el premio se llama Modelo Afectivo Efectivo y justamente se trata de eso, es un modelo de atención en salud en el que se pone en el centro al paciente para la toma de decisiones. Claro. Y sí, claro, es así. Que el paciente participe, que sepa lo que va a pasar. También normatiza un montón de cosas como lo que son intervenciones innecesarias, muchas cosas que quizás antes se hacían, pero que ya fueron quedando en desuso, como el rasurado completo, que la paciente no pueda adoptar en el trabajo de parto la posición que quiera, que sepa por qué se va a hacer algo y por qué no, y que obviamente mientras que no ponga en riesgo la salud de ella misma ni del bebé, del recién nacido, que pueda participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, muchas veces se habla de no romper la bolsa antes de tiempo, como para, no adelantar procesos
y para poder cumplir el proceso en forma más natural. Claro. Después está lo que vino o vino lo que es en el parto sin intervención, que quizás Claro. a veces es lo que se mezcla, creo yo, cuando uno habla de violencia obstétrica o del parto humanizado y el parto sin intervención, que hemos escuchado por ahí, no sé, algunas actrices que han dicho esto del parto animal. Eso Claro. es otra cosa, ¿no? Pero a veces hay como una mezcla en los conceptos. Claro, hay cosas en donde yo creo que sí puedes decidir, siempre consensuar obviamente con el paciente, pero me parece que hay situaciones en las que prima hacer, por ejemplo, hay que hacer una cesárea por bradicardia, tal cual. Está sangrando y hay un riesgo de desprendimiento de placenta. O sea, obviamente que ahí, de todas formas, la paciente tiene que tener esa información. Por supuesto. ¿Por qué se va a hacer? Tal cual. Y o sea, y el actuar médico tiene que... Y si no quiere, y si yo igual... Hay que... Es difícil, ¿no? Porque es un tema, pero yo pienso que en ese momento... uno tiene que ser persuasivo, ¿no? Tiene que, y con buena información... Tiene confianza en el profesional que la está atendiendo y sabe que en ese momento va a actuar como corresponde. Bien, me gustó esa palabra confianza. ¿Y cómo ganan la confianza? Y yo pienso que dialogando, para eso uno tiene controles mensuales durante el embarazo y el último tiempo un poco más cercanos, y también está el curso de psicoprofilaxis del parto, donde se le informa de un montón de síntomas o de cuidados que tiene que tener en el último mes del embarazo. Es un trabajo que se va dando durante todo. Uno se termina conociendo, la paciente termina conociendo y teniendo confianza. Sí, quizás los cursos, ¿no? De preparto y todas esas cosas que, bueno... Quizás el problema está por ahí, no sé, en guardias de hospitales, donde por ahí no es la misma persona que le sigue el embarazo a la paciente, es el que la asiste en ese momento, y es donde por ahí a veces hay más choque de esta información. Claro, sí. Bueno. También hoy veníamos charlando con Flora en el auto, siempre venimos hablando de qué vamos a decir o qué vamos a tratar, y hablábamos de situaciones de emergencia y que... Hay que definir el embarazo, una preeclampsia, una eclampsia, un síndrome HELP, condiciones que ameritan finalizar el embarazo, digamos, de un embarazo a término, y están esperando que llegue alguien para que lo presencie. ¿Se espera, no se espera? ¿Qué tanto se puede esperar? Hay situaciones en las que... Y bueno, a mí me ha pasado que por ahí tenga que entrar un familiar que no era el que el paciente había idealizado que iba a estar en ese momento del parto. O sea, el tema es que ella pueda estar acompañada. Bueno, pero por lo menos hubo alguien que hubo alguien, sí, pero bueno, cuando hay que tomar esa decisión no se puede esperar. Seguro. O sea, hay que explicárselo de buena manera y que lo entienda y no imponerle la decisión, ¿no? Bien, ¿y qué más contempla? También tiene que ver con el bebé, o sea, con derecho del bebé a estar con la mamá. Tiene que ver con que después del parto tiene que tener contacto la madre con el bebé, o sea, mientras se pueda, porque si es una cesárea, si es una cesárea está un poco más complicado por el tema de antisepsia y todo eso, pero el contacto del recién nacido con la mamá, y si es posible ponerlo en el pecho. Claro. Sí. Había leído que tenía que ser esto más o menos dentro de la primera hora. Así es, por supuesto. La hora de oro. La hora de oro también acá. Sí, mira qué bueno. Sí. Por supuesto. En realidad siempre que el bebé nace, es un parto vaginal, el bebé va al pecho de la madre y los primeros cuidados se dan sobre el pecho de la madre, y en la cesárea, como dice Paula, lo lleva el neonatólogo, y a veces es más complicado hasta para la madre, ¿no? Pero se respeta, eso se respeta. Salvo que por algo el neonatólogo tenga que intervenir. Sí, claro, cuando el bebé tiene alguna condición que amerita que el neonatólogo lo asista. Inmediatamente. Sí. Está como demostrado que eso beneficia mucho lo que es la lactancia, la relación del recién nacido con la madre. Bien. Bueno, eso también, derecho a la lactancia y a negar la lactancia también. Digo, por cuestiones de costumbre. Yo me acuerdo en otra institución donde trabajé que había era china, y decía, China no dar la teta, no dar la teta, y le explicaban encima, pobre, que no entendía castellano o muy poco, y no dar la teta, pero eso son decisiones de cada madre. A mí me ha pasado, o sea, por más que yo le explique los beneficios que puede tener la lactancia, no por diferentes razones no quieren. Por eso, cumplirlo. Uno explica qué es lo importante, y bueno, y si no tiene que digamos, aceptar el deseo materno, tal cual. De no lactar. Sí. Perfecto. Ha pasado, y bueno, eso lo que hay que hacer es inhibir la lactancia en ese momento. Da mucha pena, pero bueno, también hay situaciones médicas donde tenemos que hacerlo, así que esa herramienta existe.
Bien. Bueno, entonces es durante el embarazo o para que puedan decidir de qué manera definir el embarazo, ¿no? Siempre y cuando no haya ninguna condición de salud que amerite que termine de una manera u otra. Sí, hoy en día también está lo que decimos de definir, que hay mucha paciente que plantea que directamente quiere una cesárea. Sí, claro. Sí, eso hasta hace unos años era impensado. Claro, sí, no que prefiere la cesárea. Que pueda ser una cesárea a demanda, lo que llamamos cesárea a demanda. ¿Y se puede? O sea, si lo piden, se puede. Perfecto, perfecto. Y al revés, que quieren parto, también. Exacto. Sí, bien. Y ahí se intenta hacer un parto, salvo que tenga una condición médica. Claro. Bien. Que les iba a preguntar. En general es muy difícil lo que vos preguntabas antes, que una paciente que está escuchando que los latidos están descendiendo diga que no, igual quiero seguir intentándolo. En general en ese momento es como que uno decide qué es lo que tiene que hacer y la paciente acepta. Entiende. Se lo explica y se entiende, claro. Porque hay algo que es tal cual. Que nos damos cuenta todos los que estamos Lo importante es que tenga información como para poder tomar decisiones y en general que sean las que uno le propone, ¿no? Claro. Que consensúe. Tengo algunas fotitos también que hemos sacado de algunos. Esta coincide justo el 19 al 25 de mayo, semana del parto respetado, y ahí dice, ¿qué implica? No me acuerdo de qué página lo saqué, me parece que esta era española. Recibir información clara y oportuna, bueno, lo que venían diciendo, ¿no? Elegir quién acompaña durante el parto. Esto también, ¿no? Sí, si va alguien de su familia, algún ser querido... Lo que quieran, o sea, puede ser una hermana, el padre, la madre... Quien quiera, sea, no tiene por qué ser el padre de la pareja. Bien. Ahora me cuesta más. Gracias. Después, evitar intervenciones innecesarias, claro, bueno, esto. Que se rompan las bolsas porque sí, poner oxitocina cuando no... Sí, la episiotomía... Y la episiotomía... Digo porque leí un porcentaje que decían que era muy alto, como que no siempre es necesaria y... Hoy se desaconseja lo que es la episiotomía rutinaria, o sea, toda primigesta, como antes cuando yo por ahí hice la residencia, era toda primigesta, todo prematuro, tenía que ir con la episiotomía, y bueno, después nos fuimos imponiendo un poco en que en realidad en ese momento se decide quién se vería beneficiado. Claro, depende de la elasticidad del periné, claro. Que ahí calculo que la mamá dirá que no. Es una cuestión de elección, dice, no, mejor no. Bueno, ser tratada con respeto y empatía, sí. Después dice garantizar contacto piel a piel, esto lo venían diciendo con el recién nacido, y promover el vínculo y la lactancia desde el inicio. Esos son algunos de los puntos, ¿no? Sí. Bien. Y también le había leído que a la alta se tiene que ir con un método anticonceptivo, decidido y ya llevándoselo. Más o menos. Bueno, pero por lo menos... Claro, explicando. En general eso ocurre más yo pienso que a nivel hospitalario. Claro. Sí, exactamente. Porque uno después cita a la paciente y en general en la primera consulta posparto le pregunta si quiere cuidarse, qué método quiere utilizar. Yo aparte trabajo en el hospital público y nosotros en el hospital lo que hacemos es... En el PENA. Las obstétricas lo que hacen es una ronda con las puérperas y les explican todos los métodos y bueno, la paciente que decide un método a largo plazo, lo que se llaman LARCs, por ejemplo el implante, ya se van con el implante puesto. Si decide una ligadura y tuvo un parto, tratamos de que sea antes del alta, pero porque son pacientes donde por ahí hay que evitar perder la oportunidad. Claro, privado, sí, lógico. Sí. Como dice Paula, se maneja más en la primera consulta posparto. Yo no recuerdo, capaz que se actualizó. Ahí hay otra que dice la mujer elige la posición también en la que quiere parir. Este es de UNICEF, sí. Bien. Y había otra, no sé si eso porque hay varias culturas que por ahí a veces prefieren parir paradas. Sí, acá con información y acompañamiento es posible decidir. No sé si es el lema de este año o del año pasado, aunque no, ahí dice 2025. Pero leí otro también, por eso digo. También bajo el año 2025. Aparte dicen que es más natural, lo que pasa que tal vez sea más incómodo para asistir, ¿no? Para uno, para los médicos, para nosotros. No nos entrenaron para eso. Sí, o no está preparado la sala de parto. Tendría que ser el estilo mecánico, bancos, ¿viste? Con la fosa. Bancos de parto. Claro, sí, una fosa y con la tajada. Existen sogas para las que quieren parir paradas. Mira qué bien. Bueno, no sé si fotos ya no nos quedaron más. Bien, bueno, mostramos todas las que se podían mostrar, de las que conseguí. Y pero me había quedado con algo que les iba a preguntar. Digo el método anticonceptivo, pero en teoría, o al menos lo que yo recuerdo, hay una cuarentena, tal vez no tan estricto como 40 días, pero como que mejor
que por un tiempito no tengan relaciones. No, en realidad es cuando la mujer se siente en condición. Cuando esté en condición, claro. Claro, o sea, posparto en general, si tiene episiotomía, hay que esperar que se cierre la episiotomía normalmente. Sí, lógico. Sí. Y después de una cesárea, cuando se sienta en condiciones. No es necesario esperar esos 40 días. Pero lo que dice Natalia es verdad. En el hospital en general se van las que quieren con un implante. Es mejor que se vayan con el implante puesto. No hay que perder la oportunidad. No hay que perder la oportunidad. Tal cual. Porque a veces la paciente no puede volver a la consulta. Sí. O sea, por lo menos que se vaya asesorada o con un turno o con un método mejor. Bien. Claro. Igual siempre me gusta agregar que siempre también un método de barrera. Sí, por supuesto. Obvio. Porque así prevenimos las enfermedades de transmisión sexual y los ectópicos. Y los ectópicos. Así que bueno, ¿quedó algo en el tintero, algo que quieran agregar? Porque si no nos vamos a la tanda, después seguimos hablando. Creo que marcamos todos los puntos. Yo también había leído de esto de que se las trate como se autoperciben también, por eso tal vez no hablamos de embarazadas y de personas gestantes, o embarazadas y personas gestantes. Yo cuando escuché trato individualizado, bien, sí, bueno, por ejemplo, bueno, todo eso está contemplado. No poner un nombre que por ahí suena un poco peyorativo, mami. Tal cual, sí. Llamarla por el nombre, eso está dentro de la ley. Bueno, sí. Es cierto, y qué bueno que lo hiciste notar porque se lo he escuchado a varios médicos que le sale, no sé si le sale naturalmente o es peyorativo, como disminuyéndola. No, tal vez no mami, pero esto de gordi o cosas con con un diminutivo. Claro. Sí, yo soy el médico y vos estás ahí. Y vos me necesitas encima. Así que bueno, muy, muy interesante. Nos vamos a ir a una tanda y seguimos charlando de obstetricia. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Odontología Bruno Salud. Odontología Bruno Salud. Una mirada diferente de la profesión. Centro privado integral del niño y del adulto. Todas las especialidades dentales, más estomatología y homeopatía. Hacia una odontología mínimamente invasiva. Turnos inmediatos. Atención personalizada. www.brunosalud.com.ar. Cuenca 2423, Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Turnos, WhatsApp 11 60 35 9448. centrolaprida@gmail.com. Instagram @carlosmariabruno. Dr. Carlos María Bruno, odontólogo y periodista especializado en salud. Sport Club Congreso, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Actividades para toda la familia. Natación, musculación y clases de fitness. Entrenamiento funcional, yoga, escuelas deportivas para niños. Un equipo de profesores especializados para asesorarte en tu entrenamiento. Bartolomé Mitre, entre Rodríguez Peña y Montevideo. WhatsApp 11 34 21 72 17. Dirección Bartolomé Mitre 1625. Instagram @sportclub.congreso.
continuamos con Periodismo y Salud, tercer bloque. Había quedado alguna cosita en el tintero, ¿me querías decir algo? ¿Nos querías contar algo, Edgardo? No, que es muy importante de lo que estábamos hablando, de el derecho al parto respetado. Y en cuanto a las decisiones compartidas con la paciente, es muy importante que sean decisiones compartidas e informadas, claro, para que la paciente también sepa los riesgos a la hora de decidir. Por ejemplo, claro, el decidir por una cesárea electiva a pedido de la paciente y cesáreas reiteradas llevan a riesgos en que después, en los próximos embarazos, la placenta se inserte en la cicatriz de la cesárea anterior. O el mismo embarazo, o no, claro, el embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea anterior, sí, sí, que aumenta a medida que hay más cesáreas. Pero el principal riesgo que está aumentando en las madres en este momento es justamente de lo que se llama el espectro de placenta ácreta, claro, donde la placenta se encarna, digamos así, sí, se agarra fuertemente a la cicatriz anterior, y donde a la hora del parto por cesárea posterior no es posible sacar la placenta, es decir, no es posible el alumbramiento, con lo cual, claro, se convierte la cesárea en una cirugía compleja donde, claro, termina, sí, sí, con una histerectomía, sí, bueno, depende si llegó a vejiga, intestino o donde grandes tiene vasos, que entrar, sí, sí, el cirujano vascular, donde, sí, tiene que entrar el hemodinamista para hacer una embolización de los grandes, claro, vasos. Bueno, sí, 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 un equipo de acretismo, convertimos, ¿no?, una sí, sí, cesárea en una cirugía de alto riesgo, con todo el equipo de acretismo. Entonces, ese riesgo también las pacientes tienen que saberlo a la hora de elegir y el por qué. Entonces, sí, claro, sí, sí, claro, sí, informado, que sepa, informado, sí, porque si no, no es solo voluntad, es riesgo-beneficio. Bueno, Natalia y Paula, ¿dónde se las puede seguir o dónde las pueden consultar? Bueno, las dos trabajamos en el Centro Médico MF en Quilmes. También hacemos nuestras intervenciones en el Sanatorio Modelo, así que bueno, nos pueden seguir ahí. Centro Médico MF en Instagram. Muy bien. Instagram. Bueno, no le robamos más tiempo a Romina Di Constanzo, licenciada en Kinesiología, fisiatra también de la UBA, especializada en rehabilitación del suelo pélvico, también sexología. Vos sabés que muchas de las invitadas que hemos tenido son sexólogas también. No soy sexóloga clínica, sí orientada en lo que es la parte kinesiológica. Tal cual, perfecto. Está específico bueno de lo tuyo. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, contanos, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es el piso de la pelvis? Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Se conoce más como periné, quizás. El periné, sí. Exacto. Está conformado por todos esos músculos y tejido conectivo que tapizan el agujero mayor de la pelvis, digamos, la parte más baja. Bien. Y tiene diversas funciones el suelo pélvico. En lo que es la función urinaria, la contención de la orina, la contención fecal, sí, el sostén de los órganos internos de la pelvis, vejiga, claro, útero, claro, recto, ¿sí? Todo el tejido de contención de estos órganos internos. También es como un amortiguador, ¿sí?, que absorbe las presiones que nosotros vamos haciendo cuando caminamos, cuando respiramos, saltamos. Claro, sí, sí, sí. Interviene en el caso de la mujer en este canal de parto que se abre para poder sacar al bebé. Claro. Así que ¿Y eso después hay que rehabilitarlo, digo, después de un parto o no? Sí, exactamente. En realidad nosotros podemos intervenir acompañando a la paciente embarazada. Claro, ya desde antes. Exactamente, para poder acompañar este proceso de cambio corporal, digamos, el cambio postural, el aumento del abdomen, seguir estimulando músculos como por ejemplo... Ahí tenemos, mira. Eso, ese es el piso de la pelvis. El suelo pélvico. El suelo pélvico. Bien, visto desde arriba, ¿no? Está un corte, exacto, a la altura de donde empieza el sacro, sería más o menos. Sí, sí. Se extiende desde el sacro hasta el pubis, y a los costados están los ilíacos. Bien. Toda esa musculatura se inserta en esa región. En la mujer hay 3 orificios que yendo de atrás para adelante son el ano, la vagina y la uretra, por donde hacemos pis. Exactamente. Bien, por eso es que influye en esos órganos. Exacto. O sea, cuando hablamos de prolapso,
tiene que ver con el piso pélvico también. También, porque como te decía antes, tendría que sostenerse como corresponde estos órganos en posición y a veces hay falla de este sostén. Claro. Entonces, cualquiera de esos órganos que mencioné anteriormente, como la uretra, la vejiga, el útero o el recto, pueden fallar en su sostén, en su lugar y descender. Bien. Puede ser el descenso de uno solito o de la combinación de varios. Claro, sí. ¿Y esto por qué se daría? Multípara se me ocurre, por ejemplo. Tosedores crónicos. Exactamente, fumadores fumadoras o fumadores crónicos, el aumento de la presión constante por la tos puede ir debilitando la musculatura de este suelo pélvico y que exista una falla en el sostén de esos órganos y que desciendan. Los físico-culturistas, salvo que también tengan los músculos esos entrenados, pero si se me ocurre levantar mucho peso... Por el aumento de la presión. En realidad la falla es consecuencia de una mala gestión de presiones, ¿sí? Cuando... se ejecutan presiones que van direccionadas únicamente hacia abajo, en el transcurso del tiempo, no es que de un momento para el otro va a ocasionar una disfunción, pero en el transcurso del tiempo puede aparecer una disfunción como sea el descenso de una de las vísceras, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, etcétera. Bien, vamos a volver a lo del embarazo. Entonces, durante el embarazo vos podés trabajar el piso pélvico para tener un mejor parto. Exactamente, ir preparando a la paciente para que pueda gestionar un mejor pujo, por ejemplo. Claro. Saber respirar y eliminar esa presión desde el aire y tener un pujo más efectivo. Más efectivo, bien. Mantener activo uno de los músculos que ayuda a pujar, que es el transverso del abdomen, por ejemplo. Claro, que es nuestra faja abdominal natural. Sí. Y eso también favorece, el venir entrenando estos músculos desde antes de parir, ¿favorece una mejor recuperación? Sí, favorece una mejor recuperación, aunque existen los tiempos biológicos, fisiológicos normales, ¿no? Ahí pusimos, no sé si estos son ejercicios que se hacen, yo los encontré, no sé, pero hay ejercicios para fortalecer estos músculos, ¿no? Sí, existen ejercicios específicos para el periné. La atención en realidad en rehabilitación de suelo pélvico es súper personalizada porque se hace una evaluación inicial para ver en qué condiciones se encuentran esos músculos, la fuerza que tienen, la resistencia que tienen esos músculos y la coordinación que existe, porque en realidad el periné no trabaja solito, sino que es todo un sistema, ¿sí? Donde interviene el diafragma torácico, el abdomen con el transverso del abdomen, la zona lumbar y el suelo pélvico en sí. Entonces hay que evaluar todo este sistema y evaluar en qué condición está esa musculatura específicamente. La mujer embarazada tiene un cambio postural importante y además un aumento de peso y de presión hacia la zona baja. Sí, aparte cambian los diámetros, ¿no? Exactamente. Y el bebé va descendiendo. Exactamente. Entonces, el acompañamiento es para mantener activa toda esta musculatura de todo el sistema. La percepción de la paciente mejora muchísimo, entonces en un posparto es mucho más fácil rehabilitar toda esta región. Muy bien. Bueno, y quienes ya vienen con alguna... hay otros ejercicios, no sé si estos sirven o no. Son más globales. Son más globales, claro. Exacto. Después hay que ver cuál necesita cada paciente, como siempre, ¿no? Primero pongamos los pies en la tierra, veamos dónde estamos parados y qué necesita esa paciente. Exacto. O ese paciente también en los hombres. Exacto. Sí. Bien. Bueno, ahí estaba mirando esos ejercicios. ¿Y algún otro? ¿Algún otro ejercicio? Yo me acuerdo alguna vez que era como empujando la pared, aguantando la respiración, pero no me acuerdo bien cómo era, que era en realidad más que nada para prevenir hernias, pero era para fortalecer también la parte abdominal. La pared abdominal y sin hacer las abdominales tradicionales. Exacto. Bueno, los abdominales tradicionales se pueden hacer tranquilamente, pero está bueno que cualquier paciente o en realidad la comunidad en general aprenda esto de las presiones que yo te decía. Activar, por ejemplo, previamente el transverso del abdomen y liberar el aire en el momento correcto para que yo no mande toda la presión hacia abajo en el momento de ejecutar la fuerza. Sea en un abdominal, sea en una sentadilla, en un levantamiento de pesa.
Claro. en un salto. Sí, hay muchos ejercicios, aunque sean de tren superior, que aumentan la presión intraabdominal. Todo. En realidad. Siempre que hagas fuerza vas a estar aumentando la presión intraabdominal y si no la gestionás bien. Exactamente. Bien, puede generar alguna falla local. Y uno no toma conciencia en general. Por eso siempre es bueno entrenar con un profe idóneo que sepa y que te indique cómo hacer los ejercicios. Pero quienes hacemos ejercicio por nuestra cuenta, jamás, en mi caso, jamás pensé. Y nunca se piensa, por ejemplo, en qué momento exhalar. Claro, no. Y hacer esconder el ombligo, por ejemplo. Claro. Yo exhalo, escondemos el ombligo y hacemos la sentadilla. Entonces, de esa manera prevenimos problemáticas a futuro. Vamos a incorporarlo. No me gustan las sentadillas, pero bueno, alguna vez que haga alguna. A mí me gusta correr y la sentadilla viene bien para el que corre. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, correr sosteniendo el ombligo también es un buen recurso. Me corre con faja. Con tu faja puesta. Claro. No una ortopédica. Sí, claro. Bueno, y si ya vienen con incontinencia, hablemos de mujeres más grandes, o tal vez no tan grande, pero bueno. No es un tema de edad, ¿eh? No es un tema de edad. Pero bueno, digamos que porque tal vez tuvieron más partos y eso, vienen con incontinencia urinaria. ¿Se puede resolver a través de ejercicios o hay que tomar alguna otra conducta? En realidad hay que hacer una evaluación inicial para ver qué pudo ser que ocasiona esta incontinencia urinaria. A veces en líneas generales siempre es una debilidad, una alteración a nivel del suelo pélvico. Claro. No quiere decir que por haber tenido embarazos voy a padecer una incontinencia. Claro. Hay factores de riesgo que predisponen que a futuro aparezca este tipo de disfunción, ¿sí? Pero sí, trabajándolo con un entrenamiento específico se puede resolver del todo o a veces por lo menos disminuirlo, claro. Exacto, sí. esa incontinencia. Si no se los manda al doctor Dron, que le pone los hilos, tensores, que la pasada vino a hablar de eso, o a Paula, vos también haces, ¿no? También se puede hacer lo que hablábamos muchas veces con Romina, es el tema de hacer tratamientos combinados con diferentes técnicas, por ejemplo, se usa radiofrecuencia, láser, HIFU, hay un montón de nuevos tratamientos que lo que hacen es facilitar el crecimiento o aumentar el crecimiento, el desarrollo de colágeno y de ácido hialurónico y de elastina, como para que la zona esté un poco más fortalecida. Entonces, si hacemos el tratamiento conjunto, eso ayuda a que disminuya, por ejemplo, la pérdida de orina. Mira, vos sabés que investigando sobre esto para poder hacer preguntas más pertinentes, también me apareció un aparatito y yo dije, entré a una página que no es la que estaba buscando. Claro, dije, esto es otra cosa. Y claro, es por esto, para estimular. Mira, bueno, un aparatito como te apareció. Un aparatito. Esto es, bueno, vos casi, mira, a 2 minutos casi hablamos de esto en el horario de protección al menos. No sé, a mí me pareció que era para otra cosa, pero es lógico. Ahora que lo comentás, está bien, no entré en la página incorrecta. Igual en rehabilitación se emplean muchos elementos, claro, digamos, no solamente es el entrenamiento físico, sino que se usan electrodos, etcétera, para colaborar con la rehabilitación. Bueno, o sea que tenemos, antes que la cirugía, tenemos varios otros pasos para... Perfecto. También, y ahí vamos a respetar a la paciente, a consensuar el tratamiento con siempre una decisión informada. ¿Querés cerrar con algo, Edgardo? Sí, quería comentar que hemos estado hablando de temas muy importantes que tienen que ver sobre la salud reproductiva y que todos estos temas tienen un marco legal con leyes nacionales que hace que estas cuestiones, que son a veces específicas de una especialidad o de una situación íntima, particular de la mujer, estén protegidas para toda la población con los mismos derechos. La ley del parto respetado es la 25.929, la de salud sexual y reproductiva, la 25.673. La de violencia de género tiene un capítulo que es el de violencia obstétrica. Ajá. Y esa es la 26.485, y nombrar 2 leyes más que tienen que ver más con el bebé, que es la ley de los 1000 días, la 27.611, también con la mamá, pero que es para prevenir a futuro todas las cuestiones que se generan enfermedad en los primeros 2 años de vida, y la ley de prevención de cardiopatías congénitas, la 27.713. Son todas leyes nacionales. Perfecto. Que están sancionadas
sancionadas, promulgadas y reglamentadas y que rigen y de alguna manera nos ponen el marco a nuestro accionar. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, se nos terminó el programa, así que otro día podemos hablar de esto, continuar el tema. Muchas gracias, Natalia, Paula y Romina. Y así que bueno. Y el programa que viene no es cualquier programa. El programa que viene es el número 100, así que bueno, vamos a estar con nuestro querido Mario Bruno y todavía no sé quién más, pero bueno. A los oyentes los convoco el próximo miércoles para ver el programa número 100 a las 21 horas acá en On Radio. Buenas noches.